Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de Java, en la cual nosotros vamos a aprender sobre la herencia multinivel, que simplemente nosotros solamente necesitamos comprender lo que es herencia y podremos aplicar los diferentes tipos de herencia. Entonces, la herencia simple simplemente o herencia única simplemente hace referencia a dos, pero una herencia multinivel hace referencia a tres o más o dos o más. Entonces, ¿qué es la herencia multinivel? Pues hace referencia a un mecanismo en la tecnología orientada a objetos donde puede heredar de una clase hija, convirtiendo así esta clase hija en padre para la nueva clase. Como vemos aquí en este pequeño ejemplo, esta es una nueva clase, la cual tenemos primeramente mi clase persona, que es la clase principal. De esta clase persona tenemos los atributos nombre, profesión y comportamientos aprender. Luego se creó una nueva clase llamada profesor, la que tenemos aquí, en la cual vamos a hacer uso de herencia, dándole así los atributos de la persona a profesor. Entonces, ¿qué lo convierte a profesor? En una clase hija para persona. Y esta clase, como está heredando los atributos de persona, pues simplemente se le van a heredar sus atributos de la persona y sus comportamientos de la persona. Y asimismo, esta clase puede tener sus propios atributos y sus propios comportamientos. Eso simplemente estamos haciendo referencia a una herencia única, pero aquí estamos en una herencia multinivel, en la cual esta clase, que es hija para persona, se va a convertir en padre para profesor de matemática, haciendo una herencia multinivel secuencial, en la cual profesor, ya como es hija de persona, se va a convertir en padre de profesor de matemática. Así, viendo nosotros que heredó los atributos de persona, los atributos de profesor, y tiene también asimismo sus propios atributos y comportamientos. Vemos aquí que tiene también los comportamientos de persona y los comportamientos de profesor. Eso es hacer una herencia multinivel, darle los atributos y comportamientos a una clase y luego esa clase darle a sí mismo todos esos atributos de sí misma y de su padre y dárselos a una nueva clase. Entonces vamos a abrir nuestro entorno de desarrollo y a entender un poco mejor lo que es la herencia multinivel. Muy bien, aquí estamos en nuestro entorno de desarrollo NetBeans y luego pasaremos a IntelliJ. Creemos un nuevo proyecto llamado herencia multinivel. Como sabemos, nosotros venimos manejando un nombre de paquete curso de Java. Recuerden que ustedes pueden poner el nombre de paquete que ustedes deseen. Y aquí pues le venimos trabajando nosotros con el nombre de la clase principal como main, porque así nosotros podremos saber que ahí va a estar alojado nuestro método principal de ejecución de códigos main. Bueno, ya estamos aquí en nuestro nuevo proyecto herencia multinivel y vamos a crear las clases para hacer la herencia multinivel. Primeramente la clase padre, que era persona. Luego la clase hija de persona, que sería profesor. Y luego la nueva clase que va a heredar los atributos de persona tanto como de profesor mediante una herencia multinivel, que se llama profesor de matemáticas. Listo, ahora sí vamos a llenar de atributos y comportamientos nuestras clases. Entonces, en la clase persona teníamos atributo nombre y atributo profesión. Vamos a colocarlos de manera encapsulada. Ya sabemos cómo aplicar la encapsulación. Y asimismo, esta clase persona tiene un método llamado aprender. Vamos a crear ese método.
que simplemente va a mostrar un mensaje: estoy aprendiendo. Listo. Aún no hemos terminado de encapsular. Recuerden que necesitamos sus métodos get y set de cada uno de sus atributos. ¿Cómo nosotros hacemos eso en NetBeans? Pues simplemente usando al insertar. El botón del teclado al insertar. Y podemos crear sus getters y setters. Asimismo, los constructores, seleccionamos todos los atributos porque los tenemos privados. Y listo, ya tenemos la encapsulación completa. Ahora sí, vamos a pasar a profesor. Recordemos que profesor lleva herencia de persona, que es su clase padre. Entonces, ¿cómo aplicamos la herencia? Con la palabra reservada extends. Y el nombre de la clase que va a heredar los atributos y comportamientos. Ahora sí, creemos sus propios atributos y comportamientos de la clase de profesor. Asimismo, aplicando la encapsulación. Y sabemos que el profesor tiene un atributo llamado nombre de escuela. Vamos a aplicar la encapsulación con al insertar. Generamos la encapsulación y por último su propio método que se llama prepararse. Me preparo. Que simplemente va a mostrar un mensaje diciendo me estoy preparando. Listo. Ahora sí, a ver, tenemos un error, print. Ahora sí, estamos correctamente. Y por último, vamos a convertir a profesor en padre para esta nueva clase. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues simplemente aplicando la palabra extends y la herencia. Listo. Creemos asimismo también sus propios atributos y comportamientos mediante la encapsulación. Recordemos que la encapsulación es de las buenas prácticas de programación orientada a objetos. Y profesor de matemáticas pues tiene un atributo llamado materia. Al insert para crear los getter y setter y su propio método doy clases de matemática. Que simplemente va a mostrar un mensaje: estoy dando clases. Listo, ya hemos aplicado la herencia multinivel en la cual persona es la clase principal. Si vemos aquí a un lado, vemos que esta es o contiene subclases. ¿Qué es una subclase? Pues son las hijas. Si le damos clic podremos ver a quienes estamos heredando. Pues estamos heredando a profesor y a la vez también estamos heredando a profesor de matemática. Ahora vamos a ver a profesor, en la cual estamos, como sabemos, heredando de persona. Ya lo vimos aquí en esta parte que estamos heredando a profesor. Y luego, si vemos aquí, nos dice que estamos heredando simplemente a profesor, profesor de matemática. Damos clic y nos redirige a profesor de matemática, porque no estamos heredando a ninguna otra clase, simplemente estamos heredando a esta y por eso nos redirige a esta clase. Y bueno, vamos a crear nuestro objeto de tipo profesor de matemáticas y vamos a utilizar los métodos aprender
los métodos me preparo y el propio método de esa clase doy clase de matemática. Solo para ver como ejemplo. Vamos a crear el objeto de tipo profesor de matemática. A ver, tenemos un error que nos dice que parece ser que hemos escrito mal profesor de matemáticas, profesor matemáticas, con S. Aquí nos falta la S y acá también nos falta la S. Listo, ahora sí hemos creado nuestro objeto de tipo profesor de matemáticas. Y vamos a hacer uso del método de persona, que es aprender, del método de profesor, que es me preparo, y del método de sí mismo, que es doy clases de matemática. Entonces escribo la variable que he colocado con el tipo de dato profesor de matemática, o simplemente lo podemos llamar objeto. Escribimos y seleccionamos, como vemos aquí, tenemos el método aprender, que está en clase persona, el método doy clases de matemática, que está en la clase profesor de matemática, y el método me preparo, que está en profesor. Vamos a utilizar cada uno de sus métodos. Y listo, estamos viendo que estamos utilizando los métodos de cada uno de las clases. Ejecutamos nuestro código y vemos que primeramente sale estoy aprendiendo, después me estoy preparando y luego estoy dando clases. Listo, hemos visto cómo es una herencia multinivel, que simplemente es hacer una herencia única. Aquí está la herencia única y luego esa herencia o la hija se va a convertir en padre para una nueva subclase y así sucesivamente clase n que podemos crear y heredar de manera multinivel. Vamos a pasar ahora sí a nuestro entorno de desarrollo IntelliJ para ver si realmente es lo mismo. Vamos a crear un nuevo proyecto llamado herencia multinivel, así mismo como lo estamos trabajando con NetBeans. Damos clic en siguiente, creamos un nuevo proyecto y le colocamos aquí herencia multinivel. Listo, estamos aquí y vamos a crear asimismo los 3 nuevos archivos con el nombre de clase, que va a ser persona. Tenemos también profesor. Y tenemos profesor de matemáticas. Listo, vamos a copiar simplemente el código porque es prácticamente lo mismo, para no estar escribiendo ocupando tiempo del video. Listo, tenemos ya a persona copiado, luego vamos a con profesor. Recordemos que debe estar heredado de persona. Y ahora sí vamos a copiar la última, que es profesor de matemática. Y profesor de matemática va a heredar todos los atributos desde profesor. Listo, vamos a nuestro método principal o clase principal main, donde contiene el método principal, y vamos a copiar asimismo el objeto y los métodos utilizados. Para no estar ocupando tiempo del video, como les digo, pegamos y ejecutamos nuestro código. Cuando ustedes hagan un copy pega de un código, asegúrense de revisar si los nombres de la clase son los mismos, asimismo si los nombres de los objetos son los mismos que estamos utilizando, porque si no son los mismos vamos a tener errores. Bueno, con esto estamos viendo que nos dan los mismos mensajes y podemos aplicar en todo entorno de desarrollo, así sea Eclipse, la herencia multinivel.
porque simplemente estamos utilizando el JDK de Java 1.8 o Java 8 como tal. Y con esto terminamos este video y nos vemos en uno siguiente.